Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. Esperanza cerró los ojos y apretó los puños, mientras las voces de los niños en el patio de la escuela se desvanecían a lo lejos. A los 17 años, llevaba 5 años sin pronunciar una sola palabra. No es que no pudiera físicamente hablar. Sus cuerdas vocales funcionaban perfectamente, como habían confirmado los doctores en Medellín. Simplemente, las palabras se habían marchado de su mundo el día que todo cambió. El día que presenció algo que una niña de 12 años nunca debería haber visto. Ahora, sentada en el pequeño banco de madera bajo el árbol de mango, en el patio de su casa, en el pueblo de Amalfi, Antioquia, Esperanza observaba cómo su abuela Consuelo tendía la ropa al sol. Su abuela cantaba suavemente una canción de cuna que había aprendido de su propia madre, una melodía que parecía flotar en el aire cálido de la tarde. Era uno de los pocos sonidos que no causaba ansiedad a Esperanza. «Mija», le dijo Consuelo acercándose con una sonrisa gentil, «llegó una carta del centro de salud. Van a enviar a una nueva terapeuta la próxima semana». Esperanza levantó los hombros en un gesto que su familia había aprendido a interpretar como resignación. Durante los últimos 5 años había visto a psicólogos, psiquiatras, terapeutas del habla y curanderos tradicionales. Algunos habían sido amables, otros impacientes, pero ninguno había logrado devolverle la voz que había perdido aquella tarde terrible cuando tenía 12 años. Su hermano mayor, Andrés, llegó del trabajo en la finca de café que rodeaba el pueblo. Sus botas estaban cubiertas de barro rojo y su rostro mostraba el cansancio de un joven de 25 años que había asumido las responsabilidades de padre desde muy temprano. «¿Cómo está mi niña bonita hoy?», preguntó despeinando cariñosamente el cabello negro de Esperanza. Esperanza le sonrió, una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos café. Andrés había sido su protector y confidente desde que sus padres murieron en el accidente. Él era la única persona que realmente entendía el peso del silencio que ella cargaba. La nueva terapeuta se especializa en algo diferente, comentó Consuelo, mientras servía agua de panela en 3 vasos. Usa música para ayudar a las personas a sanar. Andrés frunció el ceño. ¿Música? ¿Cómo puede la música curar lo que no han podido curar 5 años de doctores? Pero Esperanza había escuchado algo en esa palabra que hizo que su corazón latiera más rápido. Música. Recordó vagamente que antes del accidente, antes del día que cambió todo, ella solía cantar. Su madre siempre decía que tenía la voz más hermosa del pueblo, que algún día podría cantar en las emisoras de Medellín o hasta en Bogotá. Esa noche, acostada en su pequeña cama, mientras escuchaba el canto de los grillos y el murmullo distante del río que atravesaba el pueblo, Esperanza se preguntó por primera vez en años si habría alguna manera de encontrar las palabras que había perdido. ¿Podría la música realmente devolverle lo que el trauma le había arrebatado? La terapeuta llegó un lunes por la mañana en un jeep blanco que levantó una nube de polvo en el camino de tierra. Se llamaba Isabela Restrepo, una mujer de unos 40 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y una sonrisa cálida que inmediatamente tranquilizó a Esperanza. Llevaba consigo una guitarra acústica, un pequeño teclado portátil y una maleta llena de instrumentos que Esperanza nunca había visto. «He leído tu expediente», le dijo Isabela a Esperanza durante su primera sesión en el pequeño salón comunal del pueblo, «y quiero que sepas que no estoy aquí para forzarte a hablar. Estoy aquí para ayudarte a encontrar otras formas de expresarte». Isabela explicó que la musicoterapia había demostrado ser efectiva para personas que habían experimentado trauma, especialmente en comunidades latinoamericanas, donde la música formaba parte integral de la cultura.
La música activa diferentes partes del cerebro que las palabras, explicó. A veces, cuando las palabras se bloquean, la música puede encontrar otros caminos. Durante las primeras semanas, Isabela simplemente tocaba música suave, mientras Esperanza se acostumbraba a su presencia. Tocaba vallenatos, boleros y canciones folclóricas que la abuela de Esperanza solía cantar. Gradualmente, Isabela comenzó a invitar a Esperanza a tocar instrumentos simples. Primero maracas, luego un tamborcito, después un xilófono pequeño. Esperanza descubrió que cuando tocaba instrumentos, algo dentro de ella se despertaba. No eran palabras, pero era comunicación. Podía expresar tristeza con golpes suaves en el tambor, alegría con ritmos rápidos en las maracas y una melancolía profunda cuando tocaba las teclas graves del teclado. Un día, Isabela trajo una flauta dulce. Mi abuela me enseñó a tocarla cuando era niña, dijo. Creo que podrías disfrutarla. Cuando Esperanza puso la flauta en sus labios, algo extraordinario sucedió. El aire que había estado atrapado en su pecho durante años comenzó a fluir. No eran palabras, pero era su aliento, su respiración convertida en música. Las notas que salían eran tímidas al principio, luego más seguras, hasta que una melodía simple pero hermosa llenó el salón. Isabela sonrió con lágrimas en los ojos. Esperanza, acabas de usar tu voz de una manera completamente nueva. Durante los siguientes meses, la relación de Esperanza con la música se profundizó. Isabela le enseñó técnicas de respiración que no solo la ayudaban a tocar mejor la flauta, sino que también calmaban la ansiedad que había vivido durante años. Aprendió que el trauma había creado una asociación entre el uso de su voz y el peligro, pero la música le ofrecía un camino seguro hacia la expresión, un día revelador. Isabela le contó que ella misma había perdido la capacidad de hablar después de un evento traumático en su juventud. La música me salvó, confesó. Por eso dediqué mi vida a ayudar a otros a encontrar su voz a través de ella. Pero la revelación más sorprendente vino cuando Isabela le preguntó a Esperanza si quería intentar tararear una melodía. No tienes que usar palabras, le aseguró. Solo déjame escuchar tu voz en la música. Cuando Esperanza comenzó a tararear suavemente una canción de cuna que su madre solía cantarle, tanto ella como Isabela se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado. Su voz estaba ahí, escondida en la música, esperando ser redescubierta. ¿Sería posible que las palabras regresaran de la misma manera que había regresado la música? Los meses siguientes trajeron desafíos que ninguna de las dos había anticipado. Esperanza había comenzado a tararear regularmente durante sus sesiones con Isabela, e incluso en casa había empezado a acompañar las canciones de su abuela con melodías susurradas. Sin embargo, el progreso no era lineal. Una mañana, cuando Esperanza intentó tararear una canción que le recordaba a su madre, experimentó un ataque de pánico tan severo que Andrés tuvo que llevarla corriendo al puesto de salud. Isabela explicó que esto era normal en el proceso de sanación. Tu mente está protegiendo los recuerdos dolorosos, le dijo, pero la música está empezando a abrir puertas que han estado cerradas por mucho tiempo. Durante esta crisis, Isabela reveló detalles más específicos sobre su propio trauma. Había perdido la voz a los 15 años después de presenciar la muerte violenta de su padre durante el conflicto armado en los años 90. Durante 3 años no pude hablar, confesó. La música fue mi única forma de comunicación, hasta que gradualmente pude transferir esa expresión de vuelta a las palabras. Esta revelación creó una conexión más profunda entre terapeuta y paciente. Esperanza comenzó a confiar en que Isabela realmente entendía su experiencia desde adentro. El progreso de Esperanza comenzó a extenderse más allá de las sesiones de musicoterapia. La gente del pueblo notó cambios sutiles, sonreía más genuinamente, participaba en las actividades familiares con más energía y había comenzado a ayudar a su abuela en la huerta cantando suavemente para las plantas.
El padre Miguel, el sacerdote del pueblo, había observado estos cambios y le propuso a Isabela una idea radical. ¿Crees que Esperanza podría participar en el coro de la iglesia? No tiene que cantar palabras, pero su voz musical podría añadir algo hermoso a nuestras celebraciones. Isabela consultó con Esperanza, quien después de varios días de consideración asintió nerviosamente. Su primera participación en el coro fue un momento transformador, mientras las voces de los feligreses se alzaban en canciones tradicionales. Esperanza contribuía con melodías sin palabras que parecían elevar toda la experiencia musical a un nivel espiritual. Pero el momento de mayor desafío llegó cuando Isabela anunció que tendría que regresar a Medellín. Su tiempo en el pueblo había terminado y tenía otros pacientes esperando su ayuda. «No me puedes dejar», fue lo que Esperanza quiso decir, pero las palabras siguieron atrapadas. En su lugar, tocó una melodía desesperada en la flauta que expresaba toda su angustia mejor que cualquier palabra. Isabela había preparado esta transición cuidadosamente. «He estado entrenando a tu hermano Andrés en técnicas básicas de musicoterapia», reveló. «Él puede continuar trabajando contigo, y yo regresaré cada 3 meses para evaluar tu progreso». Pero había algo más que Isabela no había revelado hasta ese momento. Había estado grabando secretamente las melodías que Esperanza creaba durante sus sesiones. «Quiero mostrarte algo», dijo, reproduciendo una grabación del primer día que Esperanza había tocado la flauta comparada con sus melodías más recientes. La diferencia era asombrosa. Las primeras notas habían sido hesitantes y quebradas, pero las melodías recientes eran complejas, emotivas y llenas de una belleza que Esperanza no sabía que poseía. «Tu voz musical ha crecido exponencialmente», dijo Isabela. «Creo que estás lista para el siguiente paso». El siguiente paso, según Isabela, era intentar poner palabras muy simples a las melodías que Esperanza había estado creando. «No tienen que ser conversaciones», explicó. «Pueden ser solo sonidos, sílabas o palabras sueltas cantadas». Esa noche, Esperanza se enfrentó a la decisión más importante de los últimos 5 años. Estaba lista para intentar usar su voz no solo para la música, sino también para las palabras. ¿Y qué pasaría si al intentarlo perdiera incluso la capacidad musical que había recuperado? El día de la partida de Isabela amaneció con una lluvia suave que hacía que el pueblo pareciera envuelto en una neblina mágica. Esperanza había tomado su decisión durante la noche. Quería intentar cantar una palabra, solo una, como regalo de despedida para la mujer que le había devuelto una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Se reunieron en el salón comunal por última vez. Isabela había dispuesto los instrumentos en un círculo, y Andrés, Consuelo y varios vecinos del pueblo habían venido a despedirse. El padre Miguel había traído su guitarra, y algunos miembros del coro estaban presentes para apoyar a Esperanza en lo que todos sentían que sería un momento especial. «Quiero que sepas», le dijo Isabela a Esperanza, «que incluso si nunca vuelves a hablar con palabras tradicionales, ya has encontrado tu voz. La música que creas es tan válida y hermosa como cualquier conversación». Esperanza asintió, pero se acercó al teclado con determinación. Comenzó a tocar una melodía que había estado componiendo durante las últimas semanas. Una melodía que contaba la historia de una niña que perdió su voz y la encontró de nuevo en la música. Mientras sus dedos se movían sobre las teclas, Esperanza sintió que algo se abría en su pecho. Era como si los años de silencio comenzaran a disolverse. Sin pensarlo conscientemente, comenzó a tararear junto con la melodía. El tarareo se volvió más fuerte, más seguro. Y entonces, como si hubiera estado esperando el momento perfecto durante 5 años, Esperanza abrió la boca y cantó una sola palabra: «Gracias». Su voz era ronca por los años de silencio, temblorosa por la emoción, pero inequívocamente real.
La palabra flotó en el aire del salón como una mariposa después de años en un capullo. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que Esperanza hubiera experimentado. No era el silencio del trauma, sino el silencio del asombro, de la reverencia, de la comprensión de que algo milagroso acababa de suceder. Isabela se acercó lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Puedes decir algo más?, susurró. Esperanza cerró los ojos, respiró profundamente y cantó suavemente. Te amo, abuela. Consuelo se desplomó en una silla, sollozando de alegría. Andrés se acercó a su hermana y la abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Pero Esperanza no había terminado. Con más confianza ahora, comenzó a cantar una versión simple de la canción de cuna que su abuela solía cantarle, agregando palabras simples a la melodía familiar. No era un discurso fluido, pero eran palabras reales, emociones reales, comunicación real. Isabela explicó al grupo lo que había presenciado. La musicoterapia había creado nuevas vías neurológicas que permitieron a Esperanza acceder a su capacidad de habla a través de la música. Es un proceso que puede tomar años de desarrollo, pero el primer paso se había dado. Durante los meses que siguieron a la partida de Isabela, Esperanza continuó su progreso bajo la guía de Andrés y con visitas regulares de Isabela. Gradualmente, pudo transferir palabras del canto a la conversación hablada, aunque siempre se sentía más cómoda expresándose a través de la música. Un año después, Esperanza había formado su propio grupo musical en el pueblo, usando su experiencia para ayudar a otros niños que habían experimentado trauma. Su voz, aunque diferente de lo que había sido antes del accidente, se había convertido en un instrumento de sanación no solo para ella misma, sino para toda la comunidad. La pregunta que había perseguido a Esperanza durante 5 años finalmente tenía respuesta. La música no solo le había devuelto su voz, le había enseñado que la comunicación podía tomar muchas formas. Había aprendido que el silencio también podía ser una forma de expresión, y que sanar no significaba volver a ser quien era antes, sino convertirse en quien estaba destinada a ser. Había valido la pena el largo viaje a través del silencio para descubrir que su verdadera voz había estado esperando en la música todo este tiempo.